Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. No saben lo emocionado que estoy de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema, un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son, como yo, fervientes fans de las telenovelas turcas, de esas historias de amor épicas, llenas de giros inesperados y que parecen sacadas directamente de un cuento de hadas. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno o de cabeza en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en la industria del entretenimiento, dos figuras que para muchos representan la personificación de la pareja ideal. Como bien saben, su relación ha sido un tema de constante especulación, de análisis exhaustivo en cada rincón de las redes sociales y en cada publicación de prensa rosa. Y aunque su historia amorosa lamentablemente llegó a su fin, el interés del público por sus vidas, por sus caminos individuales y sobre todo por la posibilidad latente, casi mágica, de un futuro juntos, sigue más vivo que nunca. Así que prepárense, tomen asiento porque vamos a analizar a fondo lo que Hande Erçel ha revelado sobre su futuro, sobre sus próximos pasos, teniendo en cuenta la persistente sombra, la ineludible presencia de Kerem Bürsin en su vida. Y por supuesto, antes de que se me olvide, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es crucial que formen parte de nuestra comunidad para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, sobre las últimas tendencias en el mundo del espectáculo y sobre los temas más candentes del momento. Activen también la campanita. Es fundamental para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No querrán perderse nada. Bien, dicho esto, entremos en materia. Profundicemos en esta historia que tiene a medio mundo en vilo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te atrapan desde el principio, que te envuelven con su encanto y te hacen creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Se conocieron, como muchos de ustedes saben, en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, una producción que conquistó corazones en Turquía y en el mundo entero. Allí interpretaron a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable, con una conexión que trascendía la pantalla y se hacía palpable en cada mirada, en cada gesto. Su romance floreció como una flor en primavera, confirmando lo que muchos fans ya sospechaban desde hacía tiempo, que el amor que transmitían en la ficción era real, auténtico, genuino. Durante un tiempo fueron, sin duda alguna, la pareja del momento. Acapararon portadas de revistas, generaron miles y miles de comentarios en redes sociales, se convirtieron en un fenómeno mediático sin precedentes. Su relación era admirada por su autenticidad, por su complicidad, por esa conexión única que compartían y sobre todo por el amor que se profesaban, un amor que parecía inquebrantable. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, en la vida de cualquier persona, las cosas no siempre salen como uno espera, como uno las planea, como uno las sueña. Después de un tiempo juntos, después de compartir momentos inolvidables y de construir una relación que parecía sólida, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Esta noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo entre sus seguidores, entre esa legión de fans que aún mantenían la esperanza de que su amor durara para siempre, de que su cuento de hadas tuviera un final feliz. Las razones de su separación, a pesar de las numerosas especulaciones, nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión mediática a la que estaban sometidos, de agendas profesionales incompatibles. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. A pesar de la ruptura, el interés por ambos no ha disminuido ni un ápice. Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con una carrera en ascenso, con proyectos ambiciosos en el horizonte y con una legión de fans que la siguen a donde quiera que vaya, que la apoyan incondicionalmente en cada paso que da. Kerem Bürsin, por su parte, también continúa cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como uno de los galanes más codiciados del país, un actor talentoso y versátil que conquista al público con su carisma y su profesionalismo. Pero, ¿qué hay de ese futuro del que habla el título de este vídeo? ¿Qué nos depara el destino para Hande y Kerem? Pues bien, recientemente Hande Erçel ha realizado algunas declaraciones, unas palabras que han reavivado la esperanza de muchos fans, que han sembrado una semilla de ilusión en el corazón de quienes sueñan con una reconciliación. En una entrevista, al ser preguntada directamente sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre la posibilidad de un reencuentro, Hande respondió de una manera que dejó la puerta abierta a la especulación, que no cerró definitivamente la posibilidad de un futuro juntos. No negó categóricamente la posibilidad de una reconciliación,
sino que, por el contrario, habló con cariño y respeto sobre su expareja, recordando los buenos momentos que compartieron y reconociendo la importancia que tuvo Kerem en su vida. Ande destacó la importancia que tuvo Kerem en su vida, como la experiencia de trabajar juntos, de compartir largas jornadas de grabación y de vivir momentos personales intensos les había unido de una manera especial, creando un vínculo que, a pesar de la distancia, seguía presente. Reconoció que a pesar de haber tomado caminos separados, siempre habrá un vínculo entre ellos, una conexión que va más allá de lo romántico, una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que aún existe amor y aprecio mutuo, lo cual podría ser la base para una futura reconciliación, para un nuevo capítulo en su historia. Por supuesto, hay que ser realistas. La vida de las celebridades está llena de compromisos profesionales, de viajes constantes y de una constante exposición mediática, lo que puede dificultar mantener una relación estable, una relación que requiere tiempo, dedicación y privacidad. Además, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, han explorado otras opciones sentimentales, han conocido a otras personas y han intentado rehacer sus vidas. Ande, por ejemplo, ha sido vinculada con otros nombres del mundo del espectáculo, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, la química que existía entre Ande y Kerem es innegable, palpable, evidente para cualquiera que haya visto Senkalkam o que haya seguido su relación de cerca. Era evidente en cada escena de la serie, en cada aparición pública, en cada entrevista que concedieron juntos. Esa conexión, esa chispa que saltaba entre ellos para muchos fans, sigue siendo un factor determinante que podría llevarles a reencontrarse en el futuro, a darse una segunda oportunidad. Además, el hecho de que ambos se sigan respetando y admirando mutuamente a pesar de la ruptura, es una buena señal, un indicio de que aún existe un cariño profundo entre ellos. En la entrevista a la que hacía referencia antes, Ande también habló sobre la importancia del tiempo y la madurez en las relaciones, sobre la necesidad de crecer individualmente para poder construir una relación sólida y duradera. Sugirió que a veces es necesario tomar distancia para crecer como personas, para reflexionar sobre lo que uno quiere en la vida y para valorar lo que realmente importa en una relación. Tal vez, de tiempos separados les haya servido para reflexionar sobre su relación, para valorar lo que tenían y para darse cuenta de lo que realmente quieren en el futuro. Otra cosa importante a tener en cuenta es el apoyo incondicional que reciben de sus fans, de esa comunidad que sueña con verlos juntos de nuevo. Los seguidores de Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen pidiendo a gritos una reconciliación, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. En redes sociales, los hashtags #Anker siguen siendo tendencia, y los mensajes de apoyo y esperanza no cesan, demostrando que el amor que sienten por ellos sigue intacto. Esta presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser un factor motivador para ambos, un recordatorio constante de que hay mucha gente que cree en su amor, que sueña con verlos felices juntos. Saber que hay tanta gente que cree en su amor puede ser un incentivo para dar una segunda oportunidad a su relación, para luchar por lo que sienten. Ahora, ¿podemos esperar realmente en el futuro? ¿Cuál es el futuro de Ande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La vida de Ande Erçel y Kerem Bürsin está en constante evolución, y sus decisiones dependerán de muchos factores, tanto personales como profesionales. Sin embargo, las declaraciones recientes de Ande nos invitan a mantener la esperanza, a no perder la fe en la magia del amor. Sus palabras, aunque no son una confirmación de una reconciliación inminente, tampoco cierran la puerta a la posibilidad. Podemos imaginar un futuro en el que Ande y Kerem, después de haber explorado otras opciones y de haber crecido como personas, decidan darse una segunda oportunidad, un futuro en el que el destino los vuelva a unir. Un futuro en el que con mayor madurez y experiencia, puedan construir una relación sólida y duradera, una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Un futuro en el que finalmente puedan hacer realidad el sueño de sus fans, de aquellos que creen en su amor. Pero también debemos ser conscientes de que las cosas podrían no salir como esperamos, que el destino podría tener otros planes para ellos. Podría ser que Ande y Kerem decidan seguir caminos separados definitivamente y encontrar la felicidad en otras relaciones, con otras personas. En ese caso, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas, que encuentren la felicidad y el amor en el camino que elijan. En cualquier caso,
lo que sí es seguro es que Ander Ercel y Kerem Bürsin seguirán siendo dos figuras importantes en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que brillan con luz propia y que su historia, ya sea juntos o separados, seguirá fascinando a millones de personas. Su talento, su carisma y su química son innegables, y eso es algo que nadie podrá cambiar, un legado que perdurará en el tiempo. Así que mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándoles en sus proyectos individuales y, por qué no, manteniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Al fin y al cabo, las historias de amor tienen la capacidad de sorprendernos y de demostrarnos que a veces, los finales felices sí existen, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el futuro de Ander Ercel a la luz de su pasado y la persistente memoria de su relación con Kerem Bürsin. Analizamos sus recientes declaraciones que sugieren una posibilidad de reconciliación, aunque con cautela, y consideramos los factores que podrían influir en su decisión final. En esencia, la puerta sigue abierta, y solo el tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a encontrarse en el camino del amor, si su historia tendrá un final feliz. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares y, lo más importante, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos muchos vídeos interesantes en camino sobre sus celebridades favoritas, tendencias de moda, consejos de belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.